Tiene la palabra María José Díez Hermano, de la Universidad de Valladolid, con el título de la comunicación que proyectará. Tranquila, esto estorba aquí. Primero que todo, buenos días, y reiterar, al igual que los comunicantes, mi agradecimiento a la organización por permitirme participar en estas jornadas. El tema que he elegido para esta comunicación va a ser la escritura en la ciudad como un instrumento utilizado para comerciar. Y lo voy a hacer a través del caso concreto del mercader flamenco asentado en Medina del Campo llamado Juan Bautista de Holanda. Antes de centrarme en el tema de lleno, conviene realizar una pequeña introducción para explicar cuál es esta relación entre una ciudad del siglo XVI, que es ciudad o villa, el término jurídico es independiente, del siglo XVI, que es el siglo en el que comerciaba nuestro mercader, y la escritura para los mercaderes. En la ciudad la escritura se realizaba en aquellos lugares que estaban dispuestos para armar la memoria, y también en aquellos documentos y libros que eran los destinados a plasmarla. Por lo tanto, la escritura de la ciudad iba a ser tanto la de sus gobernantes como la de sus habitantes. Fueran o no sus vecinos, quiere decir, fueran de allí o fueran extranjeros. Fueran extranjeros porque muchos de los mercaderes que llegaron a Medina del Campo en el siglo XVI van a ser extranjeros. Estos mercaderes van a hallar en el espacio urbano un espacio único para sus actividades mercantiles, y van a encontrar en la escritura el medio imprescindible para llevar a cabo el asentamiento de estos negocios. A partir del siglo XII, siglo XIII, empieza a verse la necesidad de llevar a cabo una auténtica preparación profesional para estos mercaderes, para que estos mercaderes pudieran realizar correctamente sus actividades. Una preparación profesional que iba a pasar por la lectura, la escritura y, como no, por la contabilidad. Con el paso de los siglos, tal era la necesidad de esta escritura para los comerciantes que ya en el siglo XVI se puede hablar de una escritura comercial. Una escritura comercial que, a diferencia de la que se estaba dando en otros ámbitos en ese mismo momento, como podría ser el ámbito del notariado, que era una escritura mucho más cursiva, o en el ámbito de cancillerescos, que era una escritura mucho más limpia y más estilizada, la escritura comercial debía de ser rápida y debía de ser limpia. ¿Por qué? Porque había una necesidad de escribirlo todo, de escribirlo enseguida para que no se olvidase y de escribirlo bien. ¿Por qué escribían estos mercaderes? Primero, porque necesitaban dar testimonio de su actividad mercantil, testimonio para ellos mismos, para llevar sus propias cuentas, y testimonio en el caso de que alguien les pidiese los libros que ellos llevaban. Y segundo, porque estos documentos eran garantía jurídica de sus riquezas y de sus rentas, necesaria en el caso de que tuviesen algún pleito o algún juicio. Sin embargo, este interés que tenían por recoger la información era un interés que se daba, era momentáneo, porque en el momento en el que el documento perdía la validez jurídica para la que había sido creado, ya no tenían ese interés por conservarlo, con lo cual sí que el concepto de archivo era administrativo patrimonial, pero no incluían en ese concepto el valor histórico para poder conservar esta información. La necesidad y que tenía esta escritura, el protagonismo que tuvo para los mercaderes, hizo que surgieran en torno a ella una serie de usos y de normas que eran necesarios aplicar a los documentos para que estos tuvieran validez y dieran también validez al negocio que sustanciaban. ¿Cuáles van a ser algunos de estos usos? Primero, el tipo de escritura. El tipo de escritura empleada por los mercaderes castellanos, no todos, pero en concreto los de Medina del Campo, va a ser fundamentalmente la cortesana, no por ningún motivo especial, sino porque era la tradicional, era la característica que ellos habían estado utilizando siempre. Tanto así que incluso van a llegar a imprimir, hacer documentos impresos en letra gótica, utilizando gótica cortesana. Este es un ejemplo
de un protocolo notarial de un escribano de Medina del Campo que en 1519 asienta en su protocolo notarial una obligación utilizando una plantilla y dejando un espacio para la parte de los contendientes de la obligación y para las fechas, la data y las firmas correspondientes, tanto en este caso como en este caso. Y cada una en las plantillas no eran plantillas en sí grandes, sino que se imprimían por separado cada uno de los caracteres. Esto se puede observar porque aunque en el origen lo que pone es lo mismo, las letras no están colocadas en la misma posición en todos los documentos. Segundo, otro de los usos era que como los mercaderes eran de diferentes nacionalidades, cada mercader escribía y hablaba en la lengua que ellos mismos conocían y utilizaban. Como por ejemplo, esto es el mismo protocolo notarial del mismo escribano y aquí se ve cómo está asentando protestos de cédulas de cambio. Las dos primeras líneas, que son el asentamiento que hace el escribano, están escritas en castellano y en cortesana. Sin embargo, las cédulas de cambio que se asientan y que se protestan están escritas en valenciano, puesto que esa cédula se firmó en Valencia. Y además se ve que no es el mismo tipo de letra cortesana, sino que es una letra ya más tendiente a la humanística de Corona de Aragón. Esta diversidad lingüística va a dar lugar a que surjan problemas entre los mismos mercaderes para comunicarse y problemas también para entenderse con las autoridades. Entonces van a surgir unos intentos de normalización. El primero de ellos va a ser la Pragmática de Cigales de 1549, que se va a ratificar con la de Madrid de 1552 y que se van a recoger en la Recopilación de Leyes de Reinos de 1567. ¿Qué dice esta recopilación en relación a los mercaderes? Dice: mandamos que de aquí adelante todos los bancos y cambios públicos y los mercaderes y otras cualesquier personas, así naturales como extranjeros que trataren, así fuera de estos reinos como en ellos, sean obligados a tener y asentar la cuenta en lengua castellana, en sus libros de caja y manual. Tal y como he dicho anteriormente, en el margen derecho indican que están ratificando dos pragmáticas anteriores, tanto la de 1549 como la de 1552. Es decir, que ya están intentando que haya un mayor entendimiento generalizando la lengua castellana para los negocios. Es precisamente en este panorama lingüístico y gráfico donde se va a asentar las peripecias del mercader del que vamos a hablar. Para ello nos hemos centrado en la ejecutoria de un pleito custodiado en la Chancillería de Valladolid, fechado en 1567. En este pleito se le acusa al mercader Juan Bautista de Holanda de escribir sus negocios en una letra que no era en una lengua que no era la castellana, sino en su lengua originaria, en contra de lo que mandaban las ordenanzas. ¿Quién es este mercader? Este mercader es Juan Bautista de Holanda, oriundo de Flandes. Hacia 1566, un año antes del pleito, llega a Medina del Campo para asentarse y sabemos que va a permanecer allí por lo menos hasta 1570. En 1567, tal y como él mismo lo indica, tiene 20 años de edad en el momento en el que se le acusa, por lo que de momento es menor de edad hasta los 25, a no ser que hubiera solicitado la venia del rey. Podemos decir que estaba educado lingüística y gráficamente en los Países Bajos. Lingüística porque se le acusa de escribir en flamenco, con lo cual, lógicamente, hablaba en flamenco. Y gráficamente porque, rastreando la actividad mercantil del mercader en los años posteriores, hemos llegado a unas obligaciones registradas en un protocolo notarial en las que, si bien él no las escribe, sí que las firma. Estas son dos firmas, una del año 1568 y otra de 1570. Se ve como son unas firmas mucho más claras, mucho más limpias, con una escritura claramente humanística, muy diferente de las firmas características cortesanas, que eran mucho más complejas, mucho más cursivas. ¿En qué consiste el pleito? En febrero de 1567, Juan del Río, alguacil de Medina del Campo, le denuncia ante el corregidor por estar en posesión de un libro de mercaderías que está escrito en flamenco. Y tal y como él mismo indica, pues esto incumplía la pragmática según la cual ningún extranjero podía escribir sus negocios en sus libros en otra lengua que no fuera la castellana. ¿Qué pensaban que podía ocurrir con esto? Pues que lo hacía para que sus negocios no se entendiesen y así poder cometer algún tipo de fraude o de alguna ilegalidad.
Sin embargo, se le lleva preso y se le toma confesión o declaración. ¿Y qué alega él para argumentar su inocencia? Dice que todos sus libros de queja y manual están en castellano, que aquellos que se le han podido encontrar en flamenco, que son aquellos que vienen de Flandes, y que como en Flandes no saben ni leer ni hablar en castellano, pues que ni en español, pues que no tienen modo de mandar los libros en otra lengua. Y que se hacía así antes de la pragmática y después. Y que como cuando había llegado a Medina del Campo él solamente tenía 20 años, pues que era muy joven, que no sabía ni hablar ni escribir español y que no conocía las leyes, pero que en cuanto le dijeron cómo había que hacer, él contrató un mozo para que escribiera en castellano y que escribiera todos los libros en cortesana. A pesar de esto, el corregidor de Medina del Campo da sentencia y le condena a pagar 50.000 maravedís. El mercader apela a la Chancillería de Valladolid, el fiscal revisa el caso y revoca la sentencia en diciembre de 1567 y es absuelto de la acusación. ¿Qué se puede concluir a través de este pleito? Pues que si bien el volumen de documentación a nivel mercantil encontrada en los archivos de los mercaderes no es muy abundante, a través de otras vías, como pueden ser los protocolos notariales o los registros de ejecutorias, sí que se puede ver cómo se puede observar la importancia de esta escritura, de la escritura como un elemento articulador entre mercaderes en una ciudad de época moderna. Se convirtió en fundamental la escritura para los mercaderes, porque esto evitaba que cometieran errores y que así perdieran dinero, que era la base de su negocio. El éxito que tuvieron las ferias de Medina del Campo en el siglo XVI atrajo a numerosos mercaderes extranjeros. Esto provocó conflictos. ¿Qué es lo que se intentó hacer para evitar estos conflictos por la diversidad lingüística? Pues utilizar la lengua como instrumento para llevar a cabo un primer, si se quiere llamar, intervencionismo idiomático a favor de la lengua castellana. Muchas gracias.